De crítica textual acá en la Escuela de Alexandria. Está la sesión número 10, la sesión final de nuestro seminario, y hoy vamos a tener una clase dividida en dos partes. En esta primera parte voy a compartir lo último de la teoría que tengo que entregarles, y en la segunda parte de la clase vamos a estar compartiendo con los estudiantes sus ejercicios de esta fase final del ejercicio de copistas y editores. Entonces vamos a ver en esta parte final de los editores cómo le fue a cada equipo que trató de reconstruir esos dos manuscritos que entregamos en la primera clase. Entonces procedo a compartir pantalla. Me cuentan cuando puedan ver la diapositiva tan amable. Listo. Vimos la clase pasada un poco de ese producto que llega al público erudito, ese producto final de la crítica textual, que son esas ediciones en griego y en hebreo, que va a usar la academia, que va a usar el mundo de los estudiosos, pero bueno, a la final, el producto final que le va a llegar al gran público es una traducción. O sea, seguramente muy pocos aquí habían tenido antes un acercamiento a las ediciones en los idiomas originales. De pronto sí las habían escuchado mencionar, habían visto una por ahí, pero tal vez no se habían acercado tan directamente y mucho menos al mundo de los manuscritos, ¿cierto? Porque a la final pasa eso. A lo que tenemos acceso, el gran público, la mayoría de las personas, es a una traducción de la escritura. Ese es el producto final. Entonces vamos a ver algunas consideraciones en esta clase de qué retos, qué dificultades y qué debates hay en torno a esos productos de la crítica textual en referencia al público creyente. Entonces se empiezan a vislumbrar varios problemas, varios problemas. Entonces, uno muy interesante, un debate metodológico que también se vuelve teológico, es lo que se llama la crítica desde el canon. Entonces, ¿de qué se trata la crítica desde el canon? Después de haber revisado todo el asunto de los manuscritos, las ediciones antiguas, las traducciones antiguas, pues el canon se vuelve un problema, porque entonces, ¿cómo se llegó allá? Nosotros venimos de modelos cristianos donde se nos enseñó a hacer una interpretación desde un canon cerrado. A eso se le llama exégesis desde el canon. ¿Eso qué significa? Clave esta frase. Se le da prioridad a la forma final de los libros bíblicos y a la forma final en sí de la Biblia. O sea, se piensa la Biblia como un tomo cerrado. Recuerden que yo les he indicado ya en varias clases lo poderosa que es esa imagen de la Biblia como un libro, así como un único libro, un libro cerrado. Bueno, pues eso tiene varios problemas complicados a la hora de hacer hermenéutica. Pero eso no lo vamos a ver tan en detalle ya hasta final, pero voy a dejarlo esbozado. O sea, la idea de entender la Biblia como un tomo cerrado ya nos mete al menos una idea mental de que esto es una especie de corral seguro, de cinturón de seguridad. Y eso es un arma de doble filo. Eso es un arma de doble filo, porque puede ser una especie de marca de seguridad, pero también nos encierra en una hermenéutica a veces imposible, que no nos va a dar, que no nos va a dar o nos va a llevar a hacer interpretaciones necesariamente forzadas. ¿De dónde sale como esa propuesta? Pues básicamente eso viene de la teología conservadora norteamericana, que es básicamente la madre espiritual del protestantismo latinoamericano. Y eso se basa en una premisa muy famosa que parte de la Confesión de Westminster, de que la Biblia es su propio intérprete, que seguramente lo hemos escuchado muchas veces acá y lo hemos repetido, pero no entendemos qué significa eso y lo problemático que es. Por eso nos puede escandalizar un poco cuando se nos refiere a la literatura apócrifa, a la literatura deuterocanónica, o en ese vocabulario tan común que seguramente hemos manejado muchos aquí de hablar que hay la Biblia católica y la Biblia evangélica, que de hecho son imprecisiones conceptuales fuertes, porque eso está mal usado, ese vocabulario está mal usado. Realmente no existe una Biblia católica, hay una Biblia protestante. De hecho, en términos precisos, lo que tenemos que hablar es de canon hebreo y canon griego. Esos son propiamente los conceptos. Entonces eso nos va encerrando en una interpretación que para nada funcionaba en la época de los escritores de los textos de la Biblia. Ellos tenían otra cosa en la cabeza y otras nociones. Esta exégesis desde el canon se enfoca y hace un énfasis en el estudio del conjunto, no de sus partes. Por eso utiliza una conexión de los textos a veces artificial, que puede ser problemática también a la hora de hacer exégesis. Eh, Se enmarca precisamente dentro de la comunidad judía y la cristiana, no es capaz de pensar la Biblia como un texto pluricultural. ¿A qué me refiero? Casi que, yo sé que voy a dar una especie de símbolo un poquito complicado, pero algunos me van a entender, otros no, pero lo voy a tratar de explicar. Es como pensar a Abraham como judío y a Abraham como cristiano. Primero que todo, Abraham no era ni judío ni cristiano. Yo creo que me entienden los que han leído el Génesis con un poquito de atención que Abraham no era judío ni cristiano. O sea, entonces hacemos una lectura forzando haciendo a un Abraham judío o a un Abraham cristiano. Entonces ya es una lectura condicionada, prejuiciada. Y eso extendido a muchas partes de la vida. No hay un real interés de entender el libro en su contexto, sino meterlo en mi contexto. Meterlo en mi contexto. Entonces, judaizar o cristianizar a Abraham, entonces eso ya me mete en una serie de prejuicios. Y ojo, esto puede sonar muy, muy extraño. Recuerden que quien les habla es cristiano y es creyente, pero sé que ciertamente se han cometido arbitrariedades en la interpretación de la Biblia, en ese sentido, dentro de esta exégesis desde el canon. Entonces, también es la creencia casi que ingenua y natural
de que el canon, esa clausura del canon, fue una decisión, mejor dicho, que el Espíritu Santo mandó un documento sellado con firma y sello del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos esa idea, pero realmente pocas veces nos enfrentamos o nos importa entender ese proceso. Hombre, ¿cómo se armó el canon de la Biblia? ¿Cómo se armó el canon de las diferentes partes de la Escritura? ¿Cómo fue logrando esos grados de sacralidad cada parte de la Biblia? No, sino que nosotros heredamos esa idea muy de la teología norteamericana, tanto de la inspiración como del canon, que a veces es muy corta de vista, muy corta de vista. Entonces, bueno, ¿cuáles son los problemas que tiene esta manera de estudiar la Biblia? Bueno, primero, ya lo mencioné brevemente, aquí lo explico un poco mejor, crea un contexto cerrado que descontextualiza los textos. Pongo un ejemplo, pongo un ejemplo, miren, a propósito de algunas preguntas y consultas que ustedes mismos me hicieron de esta literatura apócrifa, particularmente el libro de Enoch. Si yo agarro, por ejemplo, el libro del Apocalipsis de Juan, el último libro de nuestra Biblia, y lo quiero interpretar, y listo, me voy a quedar dentro del canon hebreo. 39 libros del Antiguo Testamento, 27 Nuevo Testamento. Entonces, como mínimo, yo me tengo que referir a los textos del Antiguo Testamento, particularmente y principalmente libro de Ezequiel y libro de Daniel. Listo. Son como los más directos. También, bueno, se supone que tendría que mirar los llamados apocalipsis sinópticos, que es estos discursos que el Señor Jesucristo da en la parte final de su ministerio cuando ya está en Jerusalén, días antes de ser arrestado y crucificado. Entonces, listo, ahí me quedé dentro del canon. Pero venga, ahí no hay suficientes elementos. Ahí no hay suficientes elementos. O si hay elementos para crear una interpretación parcial, claro que sí los hay. Pero venga, yo tengo que entender que el autor del Evangelio de Juan conocía más cosas, tenía más libros en mente, es que se deja ver que él no solamente se está aferrando a Daniel, no solamente se está aferrando a Ezequiel, sino que hay más elementos. Bueno, ¿dónde tengo que ir yo a mirar? En la literatura del Segundo Templo. Tengo que tratar de buscar qué libros para ese hombre, y me refiero al autor del Apocalipsis de Juan, cabían dentro de esa categoría de libros inspirados, que con toda seguridad no son los mismos que para nosotros. Y ahí es donde entra lo que se conoce como la literatura enóquica, principalmente las partes más antiguas del libro de Enoch, que eran muy populares y eran consideradas tan inspiradas como cualquiera de los otros libros de la Biblia para esta gente. Entonces yo tengo que pensar, meterme en la época, no arrastrar a los autores bíblicos y meterlos en la mía, y casi que imponerles mis reglas de derecho de autor, porque es que ellos no la tienen, ellos no piensan así. Entonces ya les había contado, por ejemplo, el libro de Apocalipsis de Juan, también la segunda carta de Pedro, la carta de Judas, están plagadas de referencias al libro de Enoch. Solamente que el hecho de que aparezca una literal en Judas, eso no quiere decir que los otros elementos, porque toda la descripción de ese mundo espiritual antiguo que hacen especialmente la segunda carta de Pedro y la carta de Judas corresponden a la literatura enóquica, no está en otro libro de la Biblia. O sea, eso está en la literatura enóquica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Primero, que para esos escritores del Nuevo Testamento, esa literatura era sagrada, que se basaron allí en elementos. Entonces, hombre, listo, yo no lo tengo en mi canon, pero yo sí. Entonces, ¿eso qué implica? Yo no puedo ser tan cerrado. Yo tengo que revisar al menos eso, para al menos tratar de entender de dónde sacaron ellos esas ideas. Entonces, ahí es donde ese canon cerrado, así, pues básicamente el canon cerrado es para nosotros, para ellos no, para los autores de la Biblia no. Y una cosa, tenemos que enfrentarnos a la posibilidad de que es que el canon nos lo cerraron más fácil que lo cerramos nosotros. O sea, heredamos un canon cerrado y lo seguimos perpetuando. Bueno, eso también nos va a meter en otra serie de problemas. Eh, Otro problema de la exégesis del canon. Se ignora el sentido de cada género literario al ver el texto bíblico como un todo, como un todo. Entonces, al pensar este librito como un libro cerrado y como que se interpreta de la misma manera y aplique el mismo método de interpretación derecho, todos se van a interpretar igual. Entonces voy a proponerles una exageración. Listo, yo voy a interpretar todo esto literalmente, literalmente, listo. Entonces yo agarro el libro de Cantar de los Cantares y me encuentro un texto que dice que mi esposa tiene los ojos como paloma. Pues yo le digo que donde yo veo una mujer con ojos de paloma, yo salgo corriendo, porque eso sería algo monstruoso. Eso es un lenguaje poético, alegórico, no puede interpretarse literalmente. Resulta que también hay que clasificar los textos de la Biblia en sus géneros. ¿A qué me refiero? Dentro del, por ejemplo, solo por poner el caso del Nuevo Testamento, tenemos un género en forma de cartas, algunas personales, algunas para leer en comunidades. Tenemos un género que nosotros clasificamos como evangelio, pero realmente corresponde a un género que se utilizaba en la época greco-romana, que correspondía, se denomina género vita, vita, vida de alguien, vida de alguien. Entonces, estos libros tienen géneros y hay que estudiarlo dentro de las categorías, las posibilidades y los límites que tenía ese género. Si tenemos libros y secciones que son canciones, hay que entenderlos así y hay que tratar de estudiarlos así. No, no podemos simplemente, vuelvo y repito, casi que traer a las patadas a los autores y su sistema de pensamiento y embutirlos en el mío, porque yo no estoy haciendo para nada una correcta interpretación, estoy haciendo otra cosa. Eh, Al enfocarse en la forma final, se ignora el proceso, temor inconsciente por la crítica literaria. Venga, si bien
las tesis más atrevidas de la crítica literaria, pues para muchos no son fáciles de aceptar. Y cuando me refiero a las tesis de la crítica literaria, las que niegan la autoría de todos los libros de la Biblia, la que niegan, por ejemplo, que los evangelios hayan sido escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hemos dicho que niega la autoría de casi todos los libros y dice pues que esas son las conclusiones y las tesis más atrevidas de la crítica literaria. Pero de ahí no podemos caer en desprestigiar todos los elementos importantes de análisis y de estudio que nos ha arrojado este tipo de disciplinas, que es analizar estos textos en elementos que están presentes en el texto. Recuerden, miren, yo les he citado mucho la idea de que los cristianos somos felices metiéndonos en pelea de matrimonio ajeno. Y siempre pongo el ejemplo de la autoría de los evangelios, porque realmente en ninguna parte internamente de los evangelios se menciona al autor. Dígame en qué parte de Mateo, Marcos, Lucas y Juan el autor habla de sí mismo. De pronto por allá hay unas referencias vagas en el Evangelio de Juan que dice que el que recostaba la cabeza en el pecho del Señor, ¿cierto? Pero de resto, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas tienen referencias. Lucas tiene una referencia, pero al destinatario. Pero como tal, lo único que tenemos son los títulos y la tradición. Entonces ahí hay varios problemas. Entonces, ven, bueno, viene lo siguiente. Si a mí me dicen que el autor del Evangelio de Mateo no puede haber sido Mateo, la reacción desde mi posición creyente va a ser escandalizarme. O me están diciendo mentira. Pero bueno, tratemos de pensar en qué se basa esa persona que está diciendo eso. Y otra pregunta más interesante aún. Listo, si el autor no es Mateo, ¿le quita eso calidad, evidencia y poder a ese texto que conocemos como el Evangelio de Mateo? ¿En qué sentido se baja de categoría, cierto? Partamos de algo. Si en ninguna parte del texto del Evangelio de Mateo me dice que lo escribió Mateo, ¿yo por qué me voy a enojar? Porque alguien diga que eso no lo escribió Mateo. Venga, es que el texto no lo dice, me lo dijeron otros. Entonces ahí es donde yo les digo que nos encanta meternos en pelea de matrimonio ajeno. Eso lo dijeron otros. Lo dijeron generaciones de cristianos 60, 100 años después. Que yo les confieso, a mí me gusta creerles a esas generaciones de cristianos, ¿cierto? Pero es que venga, también hubo otra generación de cristianos que dijeron que otros textos los había escrito un evangelio de Andrés, un evangelio de Tomás, un Apocalipsis de Pedro, bueno, y también decían esos otros cristianos que los escribieron esos autores. Entonces también se vuelve un asunto como de a quién le creo y por qué. Yo no puedo ignorar sencillamente eso, pero no me escandalizo por eso. En lo que sí concuerdan, toda la crítica, por dura que sea, es que en la antigüedad de los cuatro evangelios que tenemos en el canon del Nuevo Testamento, porque todos de alguna u otra manera se tienen que aferrar a ellos, se tienen que aferrar a ellos, a esos cuatro. Viene el asunto de la autoría. Entonces, no nos cerremos a algunas conclusiones sin revisarlas, sin revisarlas. Y también tengan en cuenta, y no se asusten por esto. Miren, cuando alguien dice que el autor del Evangelio de Lucas no puede haber sido Lucas, el discípulo de Pablo, bueno, pues escuche sus argumentos. Porque muchas veces se van a dar cuenta que a veces no hay argumentos o son argumentos muy tembleques. Lo que pasa es que nos acostumbramos nosotros a escuchar a la ligera y a veces lo que nos quedamos es escuchando afirmaciones. Y una cosa, hermano, una afirmación no es un argumento. Mire, yo aquí les he dado varias afirmaciones. Como él no es el propósito de esta clase argumentar eso, simplemente les estoy arrojando debates que hay, abiertos inclusive, pero aquí no les estoy dando una argumentación. Argumentación es que yo comience, vea, el Evangelio de Mateo, estas son las tesis que indican y citan estos argumentos. Ah, vea, tal versículo tiene esta forma, hace referencia a esto que muy posiblemente era un elemento que manejara un publicano de la época. Bueno, ahí ya estoy dando argumentos. Pero si yo simplemente le digo, vea, el Evangelio de Mateo, eso no lo pudo haber escrito Mateo el publicano. Hay que decir una afirmación. Pero ya cuando paso a argumentar, a eso sí prestenle atención. No se escandalicen por las afirmaciones o las negaciones, ¿no? Escuchen los argumentos. Y se van a dar cuenta que muchas veces eh, los cristianos, lamentablemente, y el gran público tiene la tendencia a replicar las afirmaciones más sonoras. Entonces se vuelve como una especie de miedo generalizado. Entonces afirmó una persona, el Evangelio de Mateo no lo escribió Mateo el publicano. Y llega el hermano Alejandro, que es bien comunicativo, y Priscila, imagínate que el Evangelio de Mateo no lo escribió Mateo el publicano. Y la hermana Priscila, otra vez bien preocupada, le dice, hermana María José, imagínense que el Evangelio de Mateo no lo escribió Mateo el publicano. ¿Ves? Se regó la bola. Se regó la bola de la afirmación, pero nadie está compartiendo una argumentación. Y así por el estilo, en el mundo cristiano se mueven cosas así. Y pocas veces alguien hace la pregunta zancadilla. Hombre, pero explíqueme cómo es eso. No simplemente me repita una tradición. Y aquí aprovecho para unas cosas, para decir también una cosa importante. Nosotros, los evangélicos, solemos criticar mucho a la Iglesia Católica por tradicionalista, pero resulta que nosotros también. Nosotros también tenemos un montón de tradiciones heredadas, porque lo dijo un hermano que se lo contó a fulanito y Perencejo lo repitió después. No, hermano, hay que parar un poquito eso para que empecemos a ser un poquito más profundos, para tener raíces. Eh, Listo, continuamos aquí. La misma lectura bíblica, por pequeños trozos organizados litúrgicamente a propósito, condiciona la visión global de los textos. A eso es lo que yo denomino la colcha de retazos. Si yo tomo un texto de Génesis
después le meto un fragmento de los profetas, después agarro un salmo y le meto un pasaje de los evangelios y luego un texto de Apocalipsis y trato de entrelazarlos así. Pues hermano, yo voy a poder hacer eso con un montón de temas de la Biblia y me va a dar para decir lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera. Yo he escuchado justificaciones de cuánta barbaridad haya usando la Biblia así. Lo que pasa es que ahí estoy violando no menos de 4 o 5 principios hermenéuticos, empezando por contextos. Miren, ya ustedes seguramente se enfrentaron con el ejercicio de copiado manuscrito a palabras que sin duda alguna no les eran desconocidas, pero usadas en otro contexto, donde significaban otra cosa. Entonces apliquen eso a la misma Biblia. Piensen una cosa. ¿Ustedes creen que para los escritores del Génesis, la parte más remota del Génesis, la palabra alma va a significar lo mismo que para los salmos de David? Que se refiere a lo mismo, que entiende lo mismo. Y que esa misma palabra en el Nuevo Testamento va a significar lo mismo. Aunque en la traducción que usted y yo leamos está la misma palabra, morfológica y fonéticamente igual. ¿A qué me refiero con eso para que no se me enrede? Morfológica y fonéticamente igual. Que si yo la busco en los evangelios, la palabra alma dice alma. Si yo me voy a los salmos, dice alma mía, bendice al Señor, dice alma. Y si yo me voy por allá a los relatos de Génesis de la creación y que Dios le puso al ser humano alma. Hermano Lucas, pero es que ahí está igual, mira que es la misma palabra. Sí, es la misma palabra en mi traducción, pero si yo me voy a las lenguas originales,
con una división en dos lenguas, griego y hebreo. Griego, psique, y hebreo, nefesh. Ahí tengo dos palabras que se traducen al español como alma. Listo. Ahora me voy para el Antiguo Testamento. Textos con 1000 años de diferencia más o menos. Desde las partes más remotas del Génesis hasta los textos de los Salmos de David. Sí, palabra nefesh, pero no significa exactamente lo mismo, porque las palabras se van cargando de significado, van cambiando de significado. A veces se enriquecen, a veces se empobrecen y a veces desaparece el significado original de una palabra. Por eso es tan importante la literatura parabíblica, sobre todo si corresponde a los mismos contextos, porque ese tipo de textos nos van a permitir detectar el significado en el contexto de palabras que en los textos bíblicos no es claro, porque solo aparecen una vez, o porque aparecen muy pocas veces, o porque el tipo de texto no nos permite reconstruir qué significa esa palabra. Les pongo un ejemplo de palabras fonética y morfológicamente idénticas, pero que según el contexto significa algo diferente, tiene un significado totalmente diferente. Les voy a poner un ejemplo con dos documentos. Tengo un documento del rey de España del siglo XIII y aparece la palabra caballos. Y tengo un documento del gerente de la Mercedes-Benz hablándole a un distribuidor de partes mecánicas y aparece la palabra caballos. Una pregunta, ¿significan lo mismo en los dos documentos? ¿Qué piensan ustedes? No, no significa lo mismo. ¿Por qué, María José? O sea, hay una idea, digamos, si lo llamamos como caballos de fuerza, ¿no? Pero claro, para el antiguo son caballos literalmente el animal de cuatro patas, y para el de la Mercedes-Benz sería, yo qué sé, la potencia del motor o algo así que equivaldría a los caballos de fuerza, y bla, bla, bla. No soy tan buena para No, no, eso, no, para tranquila. motores. Pregunta para todos. ¿Entienden claramente el ejemplo y la diferencia semántica, o sea, significativa de una palabra y la otra? ¿Entienden cómo el contexto ha cambiado para esa palabra? Miren, les voy a poner un ejemplo ya aplicado más a la Biblia, a propósito del ejemplo que puse con la palabra alma. Yo era de los que solía repetir casi que la respuesta de catecismo cuando me preguntaban teológicamente qué es el alma. Y yo respondía calcadito como me enseñaron a mí. El alma es la parte del ser interior que utilizando los sentidos se comunica con el mundo exterior. Basado en esa división tripartita que aparece en la carta de Tesalonicenses, donde dice sea todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Bueno, resulta que eso corresponde a un modelo griego, que lo utiliza el apóstol Pablo para hablarle a los de Tesalónica. Pero en el hebreo, otra cosa muy diferente, muy diferente. Llama la atención de por qué el apóstol Pablo usó eso. Entonces, ahí también está el problema de hacer exégesis con un solo versículo de la Biblia, sumándole otras cosas. Bueno, ahí les estoy presentando una serie de problemas de la exégesis desde el canon. Y la parte final de este problema, que seguramente ustedes ya la han ido notando a lo largo de este seminario. Yo les explicaba que hay partes de la escritura que están en nuestras Biblias. A veces son versículos, pero a veces son partes de más de 5 o 10 versículos junticos. Quizás dos partes muy emblemáticas que seguramente algunos aquí conocen, otros no. Resulta que el final de Marcos es una parte muy problemática, porque el final clásico de Marcos, que lo vimos aquí, se los ilustré en la clase de cuando les enseñé manuscritos, las copias más antiguas terminan en capítulo 16, versículo 8. Pero entonces los versículos del 9 al 20, ¿qué pasó? Y viene la pregunta lógica. Entonces, ¿eso es inspirado o no? Como me lo han hecho a mí. Viene otro texto clásico y problemático. Problemático no en el sentido de para los autores de la Biblia, sino para nosotros, precisamente por el problema de copiado. Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 1 al 11, la famosa perícopa de la mujer adúltera, donde está la famosa frase, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pues resulta que en las copias más antiguas, y tenemos dos copias muy antiguas, dos papiros del Evangelio de Juan, donde ese texto no está. Y cuando comienza a aparecer, aparece por allá al final con un asterisco, y en otras partes, inclusive en otro evangelio. Entonces, lo que se concluye es que ese texto no hacía parte original del Evangelio de Juan. Entonces viene un dilema que ha sido motivo de debate no pocas veces. Primera pregunta, ¿ese texto es inspirado o no? Porque evidentemente no es original, no es original. Pero resulta que ese texto quedó dentro del texto canónico. Mire qué interesante. O sea, ese pasaje fue canonizado.
sea, quedó dentro del texto canónico, pero no hacía parte del texto original. Entonces viene otra pregunta obligada para nosotros como lectores e intérpretes. ¿Usted qué escogería, el texto original o el texto canónico? ¿Cuál es más importante? Y eso se va a aplicar a un montón de cosas, porque aquí viene una realidad difícil de enfrentar, pero muy real, y que en algún momento de los estudios bíblicos, todos los estudios de la Biblia, tenemos que enfrentar. ¿Dónde pongo la rayita límite de inspiración o no inspiración? Y uno se va dando cuenta que esa línea es artificial. Vea, aquí no tengo tanto como me gustaba poner el ejemplo en mi oficina y en mi casa de una colección de libros acá atrás, pero miren un poco, yo hago algo aquí, que puedan ver mi pantalla grande. Miren un poco la división en paneles que yo tengo atrás, ¿cierto? Aquí tenemos una línea de un panel y aquí está el otro panelista. Si yo les digo, mire, hasta aquí este lugar es sagrado, pero esta raya para allá no es sagrada. O sea, entiéndame en esto. ¿Dónde poner esa raya? Es que venga, todo esto hace casi que parte de la misma estructura, pero resulta que unas personas, en un buen celo, en un temor de Dios sano y santo, pusieron esa línea ahí. ¿Por qué no la pusieron más acá? Nos gusta creer que esa línea la puso el Señor. A mí también me gusta creer eso. Pero resulta que es que estudiando la historia uno se da cuenta que es que los que la pusieron fueron los hombres. Eh, y esos mismos hombres nos enseñaron a repetir cosas, no a pensarlas, a repetir. A repetir un credo, unas fórmulas, a repetir mecánicamente cosas. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿dónde poner la rayita? ¿Dónde poner la rayita? Y piensen esto con respecto a los textos. Y yo les voy a tirar la pregunta a ustedes, a ver cómo lo resuelven ustedes. Me encantaría escucharlos. Por ejemplo, ya les dije que la pericopa de la mujer adúltera no hace parte de la forma original del Evangelio de Juan. O sea, capítulo 8 del versículo 1 al 11. Bueno, eh, en su texto bíblico de confianza, ¿ustedes qué prefieren? ¿La dejan ahí o la quitan? ¿Qué harían ustedes? Me gustaría escuchar uno o dos casos. ¿Qué harían ustedes? Y la respuesta que más me interesa, ¿por qué? Adelante, los escucho, mis hermanos. A ver, profesor. Em, yo, después de estudiar este curso, solamente le doy rapidito el contexto, después de estudiar este curso, después de haber leído, no sé si usted está familiarizado con el libro Evidencia que exige un veredicto que habla sobre cómo se constituyó la Biblia, y después de haber atendido a otros cursos, tanto en inglés como en español, de cómo se construyó la Biblia, yo me quedo con el texto más corto y le explico por qué. Porque dentro de ese contexto, la perícopa, para mí, no, o sea, la falta de la perícopa, para mí, estoy hablando muy, pero no como opinión, solamente como opinión, sino como opinión razonada, en base a ese contexto, no le afecta, no me parece que le afecta en el hilo conductor principal de la Biblia, que es la salvación, el arrepentimiento, la vida eterna, no afecta a ese hilo conductor de la Biblia que nos lleva a Cristo. Entonces, en ese caso, para mí, yo lo dejaría sin la pericopa. Pero pienso que la pericopa nos puede dar, así como el libro de Job, no de Job, de Enoch, y por ejemplo, con el libro, un conocimiento de quizá de la cultura, de lo que se pensaba, de lo creencias, pero no me parece que el no tenerlo afecta, a, como decía, al hilo conductor de la Biblia concebida como esta unión de varios textos bíblicos en per se. Ok, gracias María José. ¿Quién más quiere compartir su pensamiento con respecto a esto? Bueno, yo me disculpo primeramente porque nunca pude entrar antes, pero quería dar una opinioncita nada más de este texto de la pericopa. Eh, yo creo que es para un estudioso, sí, podría ponerle al pie de página, esto no se encuentra en tal escrito, en tal escrito, en tal escrito. A otros ni les interesa. El problema es cuando ponen teología sobre eso, sobre lo que quiso decir, si es para los viejos, para los jóvenes, que si Jesús escribía con el dedo iba directo al corazón, qué sé yo, cuántas teologías se hizo sobre eso. Pero el que lee y más o menos sabe de cómo está constituido un canon, yo entiendo que se le debe dejar y decir no están en tal texto, así como nosotros hacemos crítica textual, y listo, y se deja como está. Pienso que hasta los libros deuterocanónicos se podrían incluir con ese sistema, digo yo, no solamente la pericopa, sino con todo lo que es. Y si fuera por mí, yo haría una Biblia chiquitita aparte, porque hay muchas cosas que no lo vamos a utilizar, por lo menos en los primeros tiempos. No digo de los evangelios y listo, pero sí
básico, ¿no? Un librito como una traducción viviente, esa me parece muy explicativa, algo así, y no incluir esa, ni la pericopa ni nada en eso, eh, solamente lo esencial. Y creo que esta clase nos ayuda bastante, porque me hizo abrir los ojos también de que mucha de la literatura enóquica se expresa en los evangelios y en Apocalipsis, y que ya era común ese lenguaje dentro de ese contexto. Entonces, para el que estudia sí, pero si no, a mí que me den lo mínimo está bien. Pienso eso. Bueno, o sea que en conclusión, María José y la hermana Yuko publicarían una edición con estos textos o sin estos textos. No me respondió a una pregunta, Sin básicamente. el texto, no, sin el texto, pero sí añadido, como dice la hermana Yuko, con un pie de página, de Ok, que, creo que es el Ness de Adam que pone abajo que en este papiro y en este papiro y en este ok, papiro, así, como algo así, ok, como una nota. ya. Y la hermana Yuko publicaría entonces esa edicióncita sin esos textos. Una cosita sencilla y bueno, listo. Bueno, la hermana Yuko acá mencionó algo bien interesante. El problema es si se hace teología de esas partes, que es bien común. Yo les hago una pregunta. ¿Quién aquí nunca ha escuchado un sermón sobre el pasaje de la mujer adulta? Nunca. Porque yo he escuchado muchos. ¿Y quién no ha oído citar, o quién no ha citado, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? ¿Quién no ha citado ese texto acá? Hermano, Dígame, hermana Yuli. ajá, quería comentar con respecto a la pregunta, si nos quedamos con el original o con el canónico. Eh, este, yo me quedaría con el original y efectivamente el ser humano es muy, digamos, como usted había dicho, creativo, ¿no? Aunque partiendo de la buena fe, de la buena intención, que también usted lo señaló, de que la cosa se viera más bonita o todo, pero ya todo ese mejoramiento, por decir algo, para ellos, para los que lo hicieron, pues de alguna forma afecta a una realidad. Y la pregunta que yo me haría es, la intención, ¿cuál fue? Y como hemos aprendido más o menos en el curso, ¿verdad? Que todos estos textos han sido sometidos por eh, una política, ¿verdad? Religiosa, una política eh, de todo tipo. Entonces, en el momento que se incluyó, ¿qué intención pudieron tener los coperos, ¿verdad? De ese momento, los copistas. Entonces, como dijo usted, ¿verdad? Casi siempre se basan en eso. Y yo, me va a disculpar el término si suena feo, yo lo veo como más manipulador, ¿verdad? La iglesia, los canon, ¿verdad? Todos con esos concilios, con los que pasaron, con esos años, siglos para autorizar el canon, este, este, muchas veces la iglesia respondía a controlar, a controles, ¿no? Y como dice la hermana María José, pues el hilo conductor, que es la salvación, ¿verdad? No se afecta ahí, no se afecta ahí, pero ¿por qué lo colocaron? O sea, ¿cuál es la intención? Y realmente me quedaría con el original. Ponernos a inventar, caeríamos en lo que usted dice, que ha escuchado muchos discursos sin argumentos sobre las interpretaciones bíblicas, ¿verdad? Estudiando un canon completamente cerrado, aprendido qué sé yo, de un pastor, un líder, y, y claro, no lo vamos a desmeritar ahorita porque quién nos lo ha dicho, pero si usted se pone a ver, ¿verdad? Cada vez esas prédicas, ¿a qué corresponden esas prédicas con ese versículo? O sea, casi siempre es lo mismo. O sea, tú puedes pecar porque el que esté libre de pecado, que tire la piedra, ¿no? Entonces, no digo que no somos pecadores, nuestra naturaleza es pecadora, pero siempre es eso, como tratar de estar, hay una intención, no la voy a descubrir yo, indudablemente, pero si está agregado, ¿cuál sería la intención? Partiendo que es la buena intención, pero bueno, me quedo con la original como las hermanas lo piensan. Gracias, hermana Yuli. Sí, a ver, entendamos una cosa, para echarle sal a la herida. Yo sé que aquí no, tal vez no vamos a llegar a una conclusión así magistral, pero al menos vamos a quedar con las preguntas, y las preguntas son bien importantes. Es que en el momento en que yo paso a hacer eh, aplicación teológica de esos textos, yo ya lo estoy considerando sagrado, yo ya lo estoy considerando canónico. O sea, porque si yo no lo considero canónico, yo lo leo como una anécdota, como leer, no sé, un pasquín que publicaron en mi barrio. Pero en el momento en que yo le paso a hacer una aplicación teológica, eso ya quiere decir importante. Entonces, créanme que, a ver, lo de la lineecita del canon no es necesariamente un asunto de menor valor, pero sí hay que pensar por qué se construyó esa línea, por qué se puso y dónde se puso. Y esos no son asuntos fáciles de dilucidar. Quien les habla, quien les enseña, no duda de la inspiración de las escrituras. Pero venga, una cosa que yo he aprendido a ir al menos recuperando, es el sentido de los autores de la Biblia, no el sentido de los intérpretes posteriores. Y una recomendación también que he tenido que ir aprendiendo a hacer, equilibrando las cosas. Mucho cuidado cuando nosotros revisamos la historia del cristianismo, de ver a los hermanos que nos precedieron como corruptores de la fe. Cuando usted quiera mirar si los hermanos de tal o cual concilio
la embarraron a los ojos de nosotros, pues pregúntese usted sencillamente cómo lo hubiera hecho en esa época. Seguramente lo hubiéramos hecho peor, porque muy posiblemente en la generación que nos corresponde, ¿qué estamos haciendo nosotros? La estamos haciendo mejor, porque eso es muy fácil. Vea, uno como historiador del cristianismo tiene, digámoslo así, tiene sus santos y sus no tan santos. Entonces hay personajes ciertamente de más sagrado que uno, pero venga, aplicando en rigor la metodología de evaluación, uno tiene que entender que son seres humanos que vivieron en una época con sus retos, sus dificultades, pero también sus facilidades. Bueno, y ellos lo hicieron de esta manera. A la final, para mí como historiador y creyente, solo me queda es comprender cómo, por qué y para qué hicieron ellos eso ya. Pero yo no puedo juzgar de que lo hicieron bien o mal. Yo lo he explicado en mis conferencias sobre introducción a la historia del cristianismo. Sáquese en esa metodología de ver la historia como una recopilación de buenos y malos. Eso no sirve estudiar la historia así, hermano. Porque es que usted pensar, no, es que esos del concilio iniciaron unos perversos. No, hermano, vaya a mirar quiénes estaban allá. Ellos hicieron lo mejor que podían hacer en ese contexto. Y seguramente lo hicieron con tan buen corazón y hasta mejor que el corazón con el que nosotros hacemos las cosas hoy para el Señor. No lo sabemos, eso solo lo sabe Dios, ¿cierto? Pero no juzguemos tan a la ligera a estos personajes. Porque a veces, vea, hermano, no piense que porque usted se vio un videito de 7 minutos sobre la vida de Martín Lutero en YouTube, ya es un experto en la vida de Martín Lutero. Yo les digo, yo me he leído por ahí 3 biografías de Martín Lutero, de más de 200 páginas cada uno, y no sé nada de Martín Lutero. Nada, nada. Y he leído obras de Martín Lutero, y no sé nada de Martín Lutero. Nada. Conozco un poquito su época porque la he estudiado como historiador, pero no sé nada. Todavía no entiendo por qué él tuvo unos retos, por qué tomó estas. Sé que fue muy valiente en algunas cosas, y en otras cosas súper atrevido. Y tenía una forma de hablar, eh, algunos dirían muy alemana, muy alemana, pero es que fue su época y lo que le tocó. Yo, al final, una pregunta que siempre me hago como historiador creyente, ¿cómo lo hubiera hecho yo? ¿Cómo lo hubiera hecho yo? Entonces no caigan en la ligera. Miren, eh, vamos a pasar a unas cositas finales en la clase de hoy. Ya retomo retomo la lección. Entonces ya me respondieron si prefieren el texto original, el texto canónico y la diferencia. Bueno, viene una pregunta también que se tiene que hacer el editor moderno, y ya ustedes que conocen esto, pues ya van a empezar a buscar algunas cualidades en las Biblias que elijan. Entonces, ¿qué llevar a las ediciones finalmente? Hay una propuesta que suena fácil, no carece de virtudes, y es la de simplemente imprimir el Codex Optimus. Es decir, para que me entiendan, en ediciones del Antiguo Testamento, imprima el Códice de Leningrado. Imprímalo tal cual, y simplemente en notas marginales le ponen las variantes. Punto. Y no va a sufrir mucho con elegir variantes, y eso simplemente imprima el Codex Optimus. Y para el caso del Nuevo Testamento, imprima el Códice Sinaítico, o imprima algún buen códice medieval. Y si mucho, señalen, si tiene espacio, señalen en las notas al margen las variantes. Si no, simplemente quédese con la lectura del código. Es una opción. Es una opción que tiene el editor. Y hoy en día esto se hace mucho, especialmente en las ediciones de la Biblia hebrea, que casi todas básicamente, ya lo vieron hoy, sobre todo las más modernas, que están haciendo, reproducen casi calcado el códice de Leningrado. Está el debate de texto mayoritario versus texto crítico. Quizás el más conocido para nosotros es ese debate en el Nuevo Testamento del textus receptus versus el texto crítico, que ya ustedes saben que es una niñería. Ya a este punto del seminario ya van viendo que eso es una niñería. Y es un pleito que resucitaron unos editores, sobre todo de línea conservadora norteamericana, desde más o menos los años 70-80 del siglo XX. Y tratan todavía de resucitar la vigencia de los textos bizantinos, de la familia bizantina. Pero ya ustedes a este punto vieron lo problemático que es la mayoría de los textos de la familia bizantina, que es la más tardía. Entonces, ponerse a defender en este punto la vigencia de las ediciones de Erasmo, de Robert Estienne, de los hermanos Elsevier, como texto inspirado de Dios, o sea, impresiones inspiradas, pues eso roza con todo menos con la realidad y lo académico. Yo creo que ya ustedes a este punto de este seminario, o si aún tienen dudas con eso, por favor háganme las respectivas preguntas, que con todo el gusto trataré de responder, de que es que esta gente a ver, no pretendió crear esas superediciones autorizadas, ni más faltaba, pero sus seguidores sí le dieron esa calidad. Y ellos que trabajaron con lo que había en su época. O sea, ¿por qué Robert Estienne, por qué los hermanos Elsevier no hicieron mejores trabajos? Porque trabajaron con lo que había en su época. Y ya les expliqué cómo todos estos grandes descubrimientos se dan en el siglo XIX, desde el siglo XVIII empiezan a haber unos, pero el siglo XIX es clave en descubrimientos manuscritos, en estudio de los mismos manuscritos, y ni qué decir el siglo XX. Entonces, a veces ese debate va más por los prejuicios teológicos, de decisiones de a quién canonizar y a quién desacralizar. Entonces tenemos a San Erasmo o al demonio de Erasmo.
porque usted se va a encontrar las dos posturas. Yo he visto charlas donde agarran un personaje de estos, un editor, un traductor, pues vea, les va a sorprender. En algún momento llegué a ver, lástima y sin ánimo de ofender, a un predicador venezolano hablando a insultos de Casiodoro de Reina, diciendo que si él tuviera delante a Casiodoro de Reina, lo agarraría a patadas por haber hecho semejante trabajo tan burdo y miserable de traducción. O sea, de ese tamaño, desconociendo de todo, hermano. Yo creo que ese tipo no se leyó en la vida ni la biografía de Wikipedia de Casiodoro de Reina para decir semejante barbaridad. Entonces eso genera a veces eso, prejuicios teológicos, de santificar al uno, y también la tendencia que yo me he encontrado muchas veces en los detractores de los estudios críticos, que les encanta buscar satánicos por toda parte. Entonces por eso les gustó tanto esas conferencias donde un expositor, que no voy a mencionar su nombre aquí, encontró unas cartas hablando de las prácticas ocultistas de Westcott y Hort. Y no solamente él, sino muchos que entonces son buscando a ver qué práctica pecaminosa tenía cualquiera de estos editores, cualquiera de estos, pero qué curioso, o sea, buscan pecadores en la otra escuela, pero en la de ellos no. Miren, hace algunos años salió una pretendida versión de la Biblia, y esa sí puedo citar el nombre, inclusive les puedo referenciar los libros, que se llama La Reina Valera Gómez. La Reina Valera Gómez. La publicidad de la Reina Valera Gómez, si la pueden buscar, su plus, o sea, su gran logro, era volver al Textus Receptus en un 100%. Bueno, resulta que si nos vamos a volver muy exquisitos y muy finos, listo, defíname qué es el Textus Receptus y cuál es. Porque es que resulta que el mismo Textus Receptus tiene variantes. O sea, ¿cuál edición vas a tomar vos como el Textus Receptus? ¿Cuál? Decime cuál. La primera de Erasmo, la segunda de Erasmo, la tercera de Erasmo, cuál de los hermanos el Sevir, cuál de las ediciones de Stien, cuál vas a tomar, si todas tienen diferencias. Entonces, ¿cuál es el Textus Receptus? Empiece por aquí. Mire, solamente estoy tomando ediciones impresas. Ni qué les cuento si me meto con los manuscritos. Que puedo hacerles esta pregunta paréntesis. Hermanos queridos, de los manuscritos que ustedes revisaron, que ustedes mismos hicieron, había dos igualitos. Encontraron dos manuscritos iguales en su copiado manuscrito. No, para Todos, nada. todos tenían alguna diferencia. Así sea uno. Pero por lo general encontraron varios. Y estamos hablando de un manuscrito de una página, que ese fue el ejercicio que ustedes hicieron. Ahora imagínense copiar un libro entero y un libro de las dimensiones de la Biblia. Entonces, listo. Primer problema metodológico. ¿Cuál es el Textus Receptus? ¿Cuál es? Es complicado. Es complicado. Eh, entonces, ojo también con caer en estas pretendidas erudiciones santas de santificar personajes y demonizar a otros. Bueno, les sigo contando la historia de la Reina Valera Gómez. Resulta que una casa editorial muy amiga de la Reina Valera Gómez publicó un libro con el humilde título, óigame bien el título del libro, La Biblia de Dios en español. La Reina Valera Gómez. Súper humilde el título, ¿cierto? Bueno, resulta que uno se pone a mirar el índice del libro y presentan una biografía que parece una agiografía, o sea, una biografía de un santo del editor del hermano de apellido Gómez. Mejor dicho, le contaron vida y milagros del hermano, pero por ninguna parte, qué curiosidad, por ninguna parte mencionan si el hermano tuvo unos estudios medios mejor dicho, por ninguna parte dicen que el hermano estudió hebreo y griego, ni poquito, o sea, no se les hace raro en un traductor de la Biblia, no se les hace muy raro que un traductor de la Biblia no estudió y tampoco hable mucho de bases textuales. Si vas a hablar de una traducción de la Biblia, son dos cosas ineludibles. Si vos hoy en día vas a hablar de que vas a hacer una traducción de la Biblia, tenés que certificar esas dos cosas. Tenés que certificar un conocimiento mínimo en idiomas originales, entiendas hebreo y griego. Y segundo, bueno, ¿qué bases textuales de la Biblia vas a usar? ¿Saben qué es lo que se presenta allí como bases textuales? Óigame bien, certifican que esa versión ha sido cotejada, óigame bien, con la King James del año 1611. Pregunta, ¿no se les hace muy sospechosa esta traducción de la Biblia? ¿Ustedes comprarían esa versión de la Biblia? Ahí les dejo la inquietud. Ahí les dejo la inquietud. Bueno, dentro de esos problemas teológicos, hay que volver los conceptos de inspiración y canon a justas proporciones. Porque es que hoy tenemos una doctrina de la inspiración súper procesada y engrosada. Hoy creemos cosas con respecto a la inspiración de la Biblia que, créanme, ninguno de los apóstoles creía semejante cosa. O sea, porque ya es una doctrina extendida, tecnificada, engrosada, que es imposible que esas generaciones de cristianos del primer siglo creyeran tal cosa. Es que no hay muestras en los textos de esas cosas, por mucho que usted estire los textos.
Venga, ellos sí creían en la palabra inspirada, pero la doctrina de la inspiración que uno puede decantar de esos textos es una cosa muy sencilla. No es la cosa tan elaborada que llena manuales hoy. Ellos no podían desarrollar tal cosa. Eso es un desarrollo de la teología posterior. Y ni qué les cuento de los desarrollos doctrinales que se dieron después de la Reforma Protestante. Porque es que uno puede criticar mucho a la Iglesia Católica de que le metió esta cosa y esto otro a la Biblia, pero los protestantes también, solo que no nos dimos cuenta o no nos gusta vernos el ombligo. También le metimos nuestras cosas, más de lo que nos imaginamos. Y también creemos cosas que no se sostienen por la Biblia. Creemos cosas porque las repetimos tantas veces y nos las decimos tantas veces en los cultos y en los servicios que ya se hicieron parte de nuestra Biblia mental. No están ni en la Reina Valera, pero están en nuestra Biblia mental. Y muchas veces nuestra Biblia mental a veces pesa más que la misma Biblia de papel que tenemos. También, estudiando todos estos fenómenos que nos arroja la crítica textual, pues se hace necesario replantear muchas cosas de la hermenéutica. Esto que estamos estudiando de la exégesis desde el canon es un problema hermenéutico, básicamente. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestras técnicas hermenéuticas? ¿Es necesario replantear una hermenéutica o podemos seguir con la misma hermenéutica de hace 200, 300 años? ¿Qué herramientas tenemos hoy en día los biblistas que no tenían los hermanos de hace 300 años? Y lo podemos pensar en dos direcciones. Pensémoslo en una muy académica y en una muy espiritual. Pensemos en las herramientas académicas de las cuales gozamos los intérpretes de la Biblia hoy, o sea, las herramientas técnicas, las herramientas computacionales, las herramientas del Internet, las herramientas inclusive ya con inteligencia artificial que nos ayudan a revisar un montón de cosas que eran impensables hace nada más ni menos 50 años. Eso por la parte técnica. La posibilidad de que usted sentado en la comodidad de su casa pueda consultar manuscritos de la Biblia, que demandan un poquito ya de destrezas cognitivas y estudiar los idiomas originales, pero usted puede avanzar. Usted puede ir a avanzar y puede ir conociendo y entendiendo estas cosas, pero no hay ningún problema. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado viene lo que llamaríamos herramientas espirituales. Bueno, ¿qué tanto temor de Dios tengo yo al acercarme a estos textos? ¿Qué tanta reverencia le doy yo a los textos? Bueno, yo creo que eso sí han sido herramientas a disposición de todos los cristianos en todas las épocas. La presencia del Señor para guiarlo al entendimiento de su palabra. O sea, a ver, en ese sentido yo no creo que los creyentes piadosos de hace 200, 300 años entendieran la Biblia menos que nosotros. No, 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 tampoco caigo en eso. Pero ciertamente hoy tenemos herramientas técnicas que nos permiten al menos más luz en algunos aspectos que tal vez no menos piedad, tal vez no menos piedad. Pero yo creo que si se junta eso, una revisión piadosa con una buena eh, caja de herramientas metodológica, se puede hacer un muy buen trabajo que siga alumbrando vidas hoy en día. Entonces, por eso es que en lo personal a mí no me escandaliza ninguno de estos temas, ninguno de estos tópicos tratados con ustedes, y creo que pudieron verlo a lo largo del seminario, que traté de exponérselos de la manera más piadosa posible, pero tampoco tapando con amenes y aleluyas los problemas metodológicos y teóricos. Bueno, una propuesta que sigue también sonando es, en ese pensar en qué llevar a las ediciones, pues algunos han propuesto volver a la publicación de políglotas, pero piensen lo que significaría llevar una Biblia de semejantes proporciones en físico a la iglesia. Yo me imagino lo grande que, si usted, yo no sé si conocen estas ediciones bilingües que se han salido, que tienen la Biblia en inglés y en español, imaginen el tamaño que tiene una Biblia de esas. Ahora imagínense una Biblia con 6 columnas, en 6 idiomas. Pues eso sería una cosa. Hoy, gracias a Dios, tenemos este tipo de aplicaciones donde usted puede, inclusive, configurar varios textos de la Biblia allí en su celular. Y tenemos al menos esa ventaja digital para suplir una políglota impresa. O sea, usted puede usar su celular como una buena Biblia políglota. Y en la medida que usted vaya desarrollando destreza para mirar estos idiomas, pues se va a poder acercar a estas cosas. Entonces viene esa pregunta final, o sea, el editor tiene en sus manos qué llevar a un texto impreso. Puede llevar el Codex Optimus, escoger entre un texto recibido y un texto críticamente armado, puede hacerlo, puede hacerlo. O puede publicar un texto en varias columnas, en varios idiomas, un interlineal. Están las opciones. Obviamente también dependerá de a qué público pretenda alcanzar con tal producto. Finalmente, no quiero dejar esto de explicar, más allá ya del texto en los idiomas originales, pues les contaba al inicio de la clase que lo que recibe el gran público a la final es una traducción. Entonces, básicamente, ¿qué opciones tiene el traductor? Hay varias clasificaciones en las escuelas de traducción, pero me voy a limitar a explicar este esquemita de 4 traducciones. Viene un modelo de traducción que es la traducción literal. La traducción literal trata de poner las palabras de un idioma a otro de forma equivalente, o sea, palabra por palabra, y trata de seguir hasta donde se le permite la forma original del orden de las palabras. Lo que pasa es que eso
por la gramática de las diferentes lenguas a las que se pretende traducir la Biblia no se puede. Entonces hay que poner las palabras en diferente orden, hay que agregar palabras, eso se le conoce como elipsis, cuando hay que agregar un artículo, una conexión, que seguramente en el idioma original no lo necesita, el hebreo y el griego no necesitan a veces esas conexiones, pero resulta que la lengua receptora sí. El español sí necesita agregar un artículo, el, la, los, o una conjunción, con, para, por, y, necesita agregar esas palabras para que la idea tenga sentido, ¿cierto? Entonces, una traducción literal trata de traducir casi que mecánicamente palabra por palabra, pero tiene que organizar la gramática en la forma de la lengua receptora. La traducción literal también trata de traducir así la expresión suene burda o grosera en la lengua receptora. Les pongo un ejemplo, que con esto me voy a explicar, voy a introducirme de una vez en la traducción literaria. Génesis 2:24 dice que no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le voy a hacer ayuda idónea, perdón, creo que es 2:18, 2:24 dice que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso dice eh, la Biblia en Reina Valera. ¿Me verifican ustedes a ver si estoy citando mal? Bueno, resulta que ahí como está en la forma de Reina Valera, eso es una traducción literaria. Literaria. ¿Por qué? Porque ahí se hermoseó el rostro. Ahí se hermoseó el texto. Porque resulta que la palabra que hay en el hebreo, si se fuera a traducir, literalmente suena como grotesca. Les voy a traducir el texto literalmente. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se pegará a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Porque resulta que la palabra que hay ahí debe traducirse en sus formas literales, pegar o adherirse, no unirse. Unirse ya es hermosear la palabra, para que eso no suene como tan desagradable de texto, hermano, como tan vulgar. Pero resulta que si yo voy a traducir literalmente, eso debe traducirse. Esa tosquedad la tiene el texto, la tiene la lengua original. Porque aún, inclusive, decir que la lengua original es tosca, no, yo lo leo como tosco, pero seguramente un hebreo de la época en que se escribió hablaba así y no consideraba eso poco elegante. ¿Me entienden esa diferencia entre una traducción? Miren, una traducción literaria también lo encontramos en cierta manera en la transmisión manuscrita cuando empieza a hermosear el rostro, a hermosear el texto, perdónenme que lo estoy relacionando con el texto bíblico, a poner las palabras en forma más delicada, más elegantes. Como es la palabra de Dios, tiene que quedar muy elegante. Reina Valera, de una vez les digo, la traducción de Casio Reina tiene estos dos elementos. Tiene elementos de traducción literal y tiene elementos de traducción literaria, porque es muy elegante, es muy elegante. Bueno, pasamos ahora, en la parte de abajo, a la traducción dinámica. A la traducción dinámica. La traducción dinámica es como decir la escuela opuesta a la traducción literal. Y de una vez les voy a explicar dos conceptos que se le atañen a la traducción literal y a la traducción dinámica. La traducción dinámica se enfoca en el lector. La traducción literal se enfoca en el autor. Repito, la traducción dinámica se enfoca en el lector, o sea, en el lector moderno, el que está en el siglo XXI leyendo la Biblia. Entonces habla para él, traduce para él. Por eso tiene que transformar las expresiones que puedan sonar grotescas o ininteligibles para que las entienda un lector llano del siglo XXI. Pero la traducción literal le importa el autor, lo que quiso decir el autor. Ya le deja el reto al lector de que estudie, mire diccionarios, pues consulte léxicos, a ver qué significaba esa palabra. Pero ya no es un problema del texto, porque le importa es el autor. De hecho, estas dos escuelas de traducción tienen otros dos nombres, que se le conoce a la traducción literal como traducción por equivalencia formal y a la otra traducción por equivalencia dinámica. Esa es una diferencia notable de las dos escuelas. Hoy en día, digámoslo así, la traducción dinámica es la forma de moda de traducción. Casi todas las versiones bíblicas que han salido en los últimos 10, 15 años son traducciones dinámicas. Quizás la más famosa hoy en día es la nueva traducción viviente. También está la versión hermana de la nueva traducción viviente, que es la palabra de Dios para todos. Y es muy curioso porque en el mundo protestante esa fue la Biblia que está de moda, pues la escuela de traducción que está de moda, la traducción dinámica. Pero curiosamente en las Biblias católicas han hecho como un trabajo como intermedio, porque no se han ido tanto por traducciones dinámicas, sino han sacado algunos trabajos técnicos, unas ediciones que han pensado más en recuperar, pues no es por demás que una de las versiones banderas del mundo católico es la Biblia de Jerusalén, que es una versión bien técnica en algunos casos, o sea, muy literal en unos casos, aunque tiene matices de traducción dinámica. Bueno, y finalmente está la traducción textual, que la traducción textual es como decir una especie de mixta, de técnica mixta de traducción, porque toma bases de la traducción literal, pero le va a aplicar un pequeño elemento diferenciador, un pequeño elemento diferenciador. La traducción literal, la traducción literal difícilmente, porque está pensando en el autor, difícilmente se va a adaptar a la lengua del lector. Pues la traducción contextual sí va a hacer eso. Pero al menos en una cosa sí se va a cuidar la traducción textual.
en no empezar a agregar ideas o frases. Como yo me he encontrado traducciones dinámicas que, como la traducción dinámica tiene que explicar el texto, sus versículos van a ser más largos, porque están explicando. Ahorita vamos a mostrar unos ejemplos de cómo estas traducciones se nota la diferencia. Se nota la diferencia en lo que están haciendo ahí. Eh, entonces, la traducción textual termina siendo un mix, pero su base principal es la traducción literal. O sea, la traducción textual no va a caer, perdónenme en esa expresión, en la vulgarización que pueden caer las traducciones dinámicas y las paráfrasis. No, o sea, no va a caer a ese nivel, pero sí va a tratar de amoldarse a la gramática de la lengua receptora. Entonces, usted por lo general, en una traducción textual y literal, usted va a encontrar la misma cantidad de verbos, la misma cantidad de verbos. Para los que quieran de pronto profundizar un poquito en este tipo de términos, pues una traducción textual por excelencia, la Biblia textual, la Biblia textual. La Biblia de Jerusalén también cabe allí, aunque tiene elementos muy marcaditos de traducción dinámica. También una cosa que va a caracterizar la traducción textual es que casi sin falta tienen que ser traducciones con aparato crítico. Generalmente te van a ilustrar variantes abajo, o te va a decir esto no existe en los manuscritos más antiguos, casi que hay un aparato crítico en este tipo de traducciones. Entonces, por lo general son traducciones profesionales de la Biblia. Vamos a hacer unos ejercicios para que me ayuden ustedes buscando versículos. Quiero que me busquen el Salmo, pero vamos a buscar ciertas versiones. ¿Quién tiene Nueva Traducción Viviente o Palabra de Dios para Todos a la mano? Yo, hermano, ¿Cuál tiene, hermana Julie? palabra de Dios para todos. Listo. Me van a buscar el Salmo 127. Alguien que me tenga Reina Valera. ¿Y qué otras versiones tenemos a la mano? ¿Qué otras versiones tienen ustedes a la mano? Pesita. Pesita. Bueno, vamos a leer la Pesita. 127, ¿qué era? Uno. Vamos al Salmo 127. ¿Quién tiene Nueva Traducción Viviente? Que me ayude con Nueva Traducción Viviente. Yo no la tengo aquí, pero tengo traducción en lenguaje actual. Ah, bueno, esa me sirve. Me sirve. Esa es la traducción lenguaje actual es una traducción redinámica que inclusive yo la clasificaría dentro de una subcategoría que ni siquiera es una traducción, sino una paráfrasis. Ahorita les explico la diferencia. No me vayan a dejar sin explicarles esa diferencia, porque sí son diferentes. Bueno, léanme, comencemos por Reina Valera. Quien tenga el Reina Valera me lee el versículo 1 del Salmo 127. Adelante. Día 1, por favor. Bueno, pero nadie la dijo, yo la tengo aquí ya también, si quieren. Adelante. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el guardia. Perdón, ¿qué versión me leíste, Alejo? ¿Qué versión me leíste, Alejo? Es un poquito moderna, es versión Reina Valera actualizada 2006. Ah, con razón. A mí sí me sorprendió porque no aparece la expresión Jehová. Sí. Eso sí me llamó la atención. Mire qué interesante. Miren ese detalle. Si me leen Reina Valera 60, con toda seguridad la primera línea va a aparecer si Jehová no construye la casa o si Jehová no edifica la casa. Gracias, Alejo. Léanme otra versión, pero indíquenme qué me van a leer. Hermano, tengo aquí la Reina Valera 60. Léemela. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Gracias, Y hermano. la que usted me había indicado es nueva versión para la palabra de Dios para todos. No sé si se la digo ya o espero. Léela, por favor, léela. Si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Bueno, ¿qué notaron de diferencias? ¿Qué notaron de diferencias ahí? Ya les señalé unas, pero dígame, ¿qué más ven ustedes de raro entre las traducciones? A ver. Aquí sustituyen la palabra en vano por perder tiempo, es lo que veo. Ok. Y eso, ¿sabes? En torno a qué hace referencia, o sea, ¿por qué cambiaron eso? No sé. Bueno, vamos a mirar otro texto donde aquí se notan algunas diferencias. Vamos a ir todos en las Biblias que me buscaron. María José, ¿la pesita muestra alguna diferencia en este texto de Salmo 127? Léelo, por favor, 127.1, para mirar si A hay. ver, si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si Yahvé no protege la ciudad, en vano vigilan sus guardias. Alejo, ¿la traducción lenguaje actual tiene alguna diferencia notable? Te la leo para que vos saques la conclusión. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Aparece sí Dios, ¿cierto? Sí Dios. Dice así. Sí, correcto. Bueno, miren que a la ligera ya notamos tres variantes muy básicas. En unas dice Yahvé o Jehová, en otras dice Señor,
y en otras dice Dios. Ese tipo de cosas ya para ustedes, mis queridos críticos textuales, no pueden pasar desapercibidas. Esos ya son detalles que ustedes tienen que comenzar a observar y comenzar a tratar de resolver por qué. Bueno, vamos todos en las versiones que tienen ahí. Vamos a Eclesiastés, capítulo 12. Y me van a leer de los versículos 1 al 4. Voy a pedir que comiencen con Reina Valera. Después me van a leer Palabra de Dios para todos. Quien tenga Reina Valera, comience. Repite, por favor, el Eclesiastés, ¿qué? Capítulo 12, versículos 1 al 4. Reina Valera. Sí. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Hasta el 4. Sí, hasta el versículo 4, por favor. Cuando temblaran los guardas de la casa y se encorvaran los hombres fuertes y cesaran las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz de la ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Ok, hermana Julie, por favor, continúa. ¿Quién tiene una traducción dinámica? No una traducción viviente o la que me dijiste, la palabra de Dios para todos. Por favor, me leen ese mismo texto. Puede ser también traducción lenguaje actual. Acuérdate de tu Creador, ahora que eres joven. Acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos. Llegará el día en que digas, no da gusto vivir tantos años. 2. Acuérdate de tu Creador antes de que dejen de brillar el sol, la luna y las estrellas. Acuérdate de tu Creador ahora que después de la lluvia las nubes siguen cargadas. 3. Llegará el día en que tiemblen los guardianes del palacio. Llegará el día en que se doblen los héroes de 1000 batallas. Cuando llegue ese día, habrá tan pocas molineras que dejarán de moler. Las que espían por las ventanas dejarán de asomarse a la calle. 4. Las puertas de la casa se cerrarán por completo. El ruido del molino parecerá perder fuerza y el canto de los pájaros dejará de escucharse. Hasta ahí. Me leíste traducción lenguaje actual, ¿cierto? Sí, sí, así es. Listo. Léanme palabra de Dios para todos, por favor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir, desperdicié mi vida. Ten siempre presente a tu Creador mientras eres todavía joven, antes de que llegue el momento en que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan para ti y te lleguen los problemas una y otra vez como una tormenta tras otras. Cuando te llegue esa época, tus brazos perderán la fuerza, tus piernas se debilitarán y se doblarán, se te caerán los dientes y no podrás morder bien la comida y tu visión será borrosa. No oirás bien, no escucharás el ruido de las calles, ni siquiera el de las piedras que muele tu trigo. No oirás cantar a las mujeres, pero el canto de un pájaro te despertará en la madrugada porque no podrás dormir. Gracias, hermana Julie. ¿Notaron la diferencia entre estas traducciones? ¿Qué ven de diferente? ¿Qué pueden percibir? La de Julie es más concreta, hablando de realmente la alegoría que otras expresan, porque habla muy claro de que se trata de perder los dientes, de la vista, de la vejez. Muy bien, Alejo, lo que observaste ahí. Esa va a ser una característica clave de la traducción dinámica. Va a traducir no solamente las palabras, sino las formas. De hecho, hay una especie de paradigma fundamental de la traducción dinámica y es traducir las ideas. A la traducción dinámica no le importa traducir palabra por palabra. La traducción dinámica le importa es traducir las ideas. Eso es lo que está haciendo, por ejemplo, esta última traducción. Mire que ya la forma metafórica que tiene todavía en las otras versiones, en esta última ya te explicaron que están hablando de las piernas, de los ojos y de los dientes, ¿cierto? Pero si vos te vas, por ejemplo, a Reina Valera, una traducción literal, vos ves que está hablando de una forma metafórica. Que si vos masticás un poquito la forma metafórica, entendés que está hablando de las partes del cuerpo, pero literalmente no lo dice. No lo dice. Bueno, resulta que eso en algunas partes no es tan problemático teológicamente hablando. Pero resulta que, ¿qué pasa cuando vos traducís las metáforas teológicamente? Ahí sí hay un problema. Entonces, por eso, para hacer teología se prefiere, lo que yo les decía. Yo a un estudiante novato, yo le permito que me use traducciones dinámicas para hacer cosas, pero a la hora de hacer teología, peligrosísimo, peligrosísimo hacer teología de una traducción dinámica. ¿Por qué? Porque es que la traducción dinámica, recuerden que una de las bases de la traducción dinámica es el fundamento, es el lector. Entonces ya hay una doble traducción, digámoslo así. Se tradujeron las palabras, pero también las ideas.
Vamos a un ejemplo sencillito y clásico. Vamos a ver cómo lo resolvieron las traducciones que tenemos a la mano. Vamos un momentico al libro de Éxodo, el primer capítulo, por favor. Vamos a ver cómo lo resolvieron las versiones que tenemos a disposición. En todas las que tienen, búsquenme en Éxodo capítulo 1. Ya les digo qué vamos a mirar. Éxodo capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer el 15 y desde el 15 para que entendamos el contexto, pero léanme 15 y 16. Adelante, comencemos por Reina Valera y después me leen una dinámica, sea palabra de Dios para todos o sea eh, la traducción lenguaje actual. Pero comiencen con Reina Valera. Adelante. Repito, Éxodo capítulo 1, versículos 15 y 16. ¿Quién comienza? Reina Valera, adelante. Reina Valera. Y habló el rey de Egipto y las panteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Ok, qué interesante. Ya vamos a ver por qué. Léanme en otra versión. 1:16. ¿Cómo se llama esto? Esta se llama lenguaje actual. Dice, cuando ustedes ayuden a las hebreas a tener sus hijos, fíjense en si nace un niño o una niña. Si les nace una niña, déjenla vivir. Si les nace un niño, mátenlo. Ok. María José, ¿qué dice en la pesita? Si tenés la pesita a la mano ahí. Sí, aquí dice, además, el rey de Egipto habló con las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Fua y la otra Sofra, diciéndoles, cuando asistan a las hebreas para que den a luz, fíjense en el hecho de parto. Si es niño, denle muerte, pero si es niña, déjenla vivir. Qué interesante. ¿Tenemos otra versión por ahí para leer? La palabra de Dios para todos. Adelante. Había dos parteras hebreas, llamadas Cifra y Fua, que atendían a las mujeres hebreas. El rey de Egipto les dijo, cuando estén ayudando a las hebreas a dar a luz, fíjense en el sexo del bebé. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Ok. Listo. Ahí todavía ustedes no han notado mucho una diferencia. Bueno, les voy a leer una traducción muy literal del texto hebreo. Ahí. Que curiosamente, ninguna de las versiones que ustedes leyeron conservó esa traducción literal. Qué curiosidad. Inclusive Reina Valera. Porque miren literalmente ese versículo 16 como debería ser traducido literalmente. Literalmente. Dice el 16, diciéndoles, cuando asistáis a las hebreas, observad bien las dos piedras. Si es niño, hacedle morir. Si es niña, dejadla con vida. Así la tengo también en la Jerusalén. Claro, es que yo leí la Biblia de Jerusalén. Ah, ok. Bueno, ¿cuál es el asunto? Ahí la Biblia de Jerusalén, Priscila y hermanos, está traduciendo literalmente el texto hebreo. ¿Por qué eso dice el texto hebreo? Que miren las dos piedras. El sexo. No, ahí ya tú estás haciendo traducción dinámica. Ah, ¿La captaste, Priscila? sí, O sea, ok. la traducción dinámica me traduce la idea, la metáfora. La traducción literal, no. ¿Entienden la diferencia con este ejemplo? Este ejemplo, mejor dicho, es el más preciso que les puedo dar de una diferencia entre una traducción literal y una traducción dinámica. La traducción literal no va a traducir la metáfora. O sea, la traducción literal me va a decir las dos piedras. La traducción dinámica me va a decir, mírenles el sexo. Aquí les ilustré algunos casos menores para que identifiquen una diferencia entre una traducción literal y una traducción dinámica. Por ejemplo, otro elemento muy simbólico, más bien básico, de traducción dinámica es cuando se transforma el sistema métrico. Entonces no aparecen en las Biblias traducciones dinámicas las medidas en el sistema métrico bíblico. Efas, batos, him, estadios, este tipo de medidas que usaron los autores de la Biblia, sino que aparecen metros, kilómetros, libras, litros. Ese también es un ejemplo de una traducción dinámica, en algo un poquito más básico. O sea, son elementos para hacer lecturas prácticas de la Biblia, pero no para hacer teología a profundidad. Entonces, por eso también es importante definir, cuando a uno le preguntan, dígame una buena traducción de la Biblia, pues usted tiene que responder automáticamente casi que con otra pregunta. ¿Una buena traducción de la Biblia para qué y para quién? Porque si yo me pongo a leer, si yo le voy a leer la Biblia a un hijo, y mi hijo tiene 3 4 años, y yo me voy a poner a leer una Biblia bien literal, por ejemplo, como la Biblia textual, y que me aparecen expresiones transliteradas, por ejemplo, las expresiones y atributos de Dios, me aparece Ja Elohim, Gadol, Shaddai, Adonai, Elión, pues mi hijo no me va a entender nada, porque él no tiene el vocabulario teológico que tengo yo. Muchos hermanos tampoco lo van a hacer. Entonces, ¿yo qué prefiero? Y lo he recomendado muchas veces, para nuevos creyentes, para gente que apenas va a empezar a leer la Biblia, déle una traducción dinámica, hermano, no sea cruel. Miren, yo les puedo contar como anécdota propia. Cuando yo comencé a leer la Biblia, pues yo arranqué leyendo Reina Valera. Reina Valera no es precisamente la versión más doméstica ya para las generaciones de ahora.
Y me refiero a Reina Valera 60. Hoy en día los creyentes tienen unas facilidades para comenzar los estudios bíblicos ideales, pero bueno, nos tocó a nosotros de una manera diferente, ¿cierto? Entonces yo le entregaría una nueva traducción viviente, una palabra de Dios para todos, traducciones dinámicas. Para mí fue muy especial en mis primeras lecturas bíblicas encontrarme con una Biblia que se conoce como la Biblia del Día, que antiguamente se le conocía como la Biblia parafraseada. Cuando yo me leí las cartas del apóstol Pablo de esta versión, hermano, yo le digo, yo me sentí tomando tinto con el apóstol Pablo, como si estuviéramos conversando de tú a tú, por la manera tan amable que tiene. Para un primer acercamiento, excelente. Para yo al menos entender qué es lo que está pasando allí. Pero para hacer teología a profundidad, no. Por eso le digo, depende del contexto y para quién. Por ejemplo, yo conozco hermanos que para hacer sus devocionales usan traducciones dinámicas, pero para hacer estudios usan traducciones literales y textuales. Y algunos inclusive que ya tienen la capacidad de leer gramaticalmente hebreo y griego, se van al hebreo y griego. Entonces, depende, vuelvo y repito, depende. Entonces ya cada quien elija una versión de la Biblia según estas características. ¿Para quién la va a usar y cómo la van a usar? Porque si usted lo que quiere, hermano, es aparentar desde un púlpito que usted sabe mucho, que les va a leer una Biblia a los hermanos, que nadie le entendió, pues tome la Biblia textual, tome la Biblia de Jerusalén en unas partes que es bien técnica. ¿Quién le va a entender? Poquito. Yo recuerdo una anécdota de uno de mis maestros, el profesor Rafael Serrano, editor de la Nueva Traducción Viviente. Y él contaba una anécdota de evangelismo callejero, que un domingo por la tarde, evangelizando con los hermanos en las calles de Bogotá, los dejaron entrar a la casa de una señora, güey, y la señora empezó a contarles que ella vivía muy atribulada porque los vecinos no la querían y la trataban mal y la humillaban. Entonces él se acordó de que en esa mañana el pastor de él había predicado sobre el Salmo 23. Entonces digo, aquí tengo la palabra. Entonces abrió su Reina Valera 1960 y le dijo, vea señora, vea lo que dice la palabra del Señor. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiados. Imagínense con qué cara quedó la señora después de que le dijeran semejante frase. ¿Ustedes creen que entendió? ¿O qué creen? ¿Ustedes mismos me entendieron lo que acabo de decir? Aderezan mesas delante de mí en presencia de mis angustiados. ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? ¿Le suena a mis hermanos o no le suena para nada? Yo Sí, sí, creía, ajá, no, continúa, siga sufriendo, continúa, tú. no, o sea, yo creía que eso significaba como que uno ve cómo Dios le hace justicia, ¿no? Como que uno puede sentarse a ver en tranquilidad cómo Dios a uno le hace justicia, como a eso Bueno, va- siempre, va- siempre creí que eso significaba como comiendo en tranquilidad, porque la Biblia mucho habla de comer, el comer con Dios es una señal de intimidad, ¿no? Entonces, como que sentarse a comer viendo en intimidad con Dios, viendo cómo Él a uno le hace justicia delante de los enemigos o lo protege delante de los va- enemigos, va- algo va- así. vas por buen camino. Lo que pasa es que hoy ya has tenido mucho tiempo, María José, de masticar la Biblia. Lo mismo que todos aquí. O sea, ustedes no están en la misma posición de esa señora que difícilmente había leído el Salmo 23 completo. Vamos a ver cómo lo resuelven las versiones que tenemos a la mano. Busquemos un momentico el Salmo 23, por favor. Háganme el bien. Ya les digo qué versículo es. Alguien que comience, por supuesto, leyéndolo en Reina Valera. Ya les digo qué versículo es. Versículo 5. Léanme lo primero de Reina Valera Dice, 60 y después me lo leen de las traducciones dinámicas que estamos usando esta tarde. ajá, se lo leo, hermano. Adelante. Reina Valera 60, ¿cierto? Así, Sí. aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ok. Ahora léanmelo en una traducción dinámica de las que estamos usando. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad, me das un trato especial. ¿Qué versión leíste, Alejo? Esta es la actual, Ok. lenguaje actual, Sinceramente, ¿cuál entendieron más fácil? la lenguaje actual. Que nosotros no hablamos así como hablaban en el siglo XVII. Cambió el aceite por la felicidad y también hizo sencillo lo de, bueno, a ver, aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete. Ujú. O Muy sea, sencillo. miren, la figura de un banquete puede que para nosotros, acostumbrados a los estudios bíblicos, nos suene muy familiar ya. Y ese es una idea que inclusive explicaba un predicador alguna vez, que a nosotros los cristianos se nos olvida a menudo, que nosotros hablamos en un lenguaje figurativo todo el tiempo. Y no nos damos cuenta porque se hizo natural. Se hizo natural. O sea, yo sé que si yo les digo a ustedes, vea, que la sangre de Cristo los cubra y que los limpie de todo pecado, que la misericordia del Cordero de Dios repose sobre sus vidas, yo sé que aquí todos me entienden, pero piensen en una persona que nunca en su vida ha escuchado ese vocabulario, que no está, y que empieza a escuchar eso.
sea, esa persona va a pensar que les estoy hablando del tipo de culto más sádico que puede haber escuchado en su vida, bañarse con la sangre de un ser humano. O sea, O, eso puede ser no menos que para alguien que nunca ha escuchado tal cosa un acto barbárico. ¿Y saben dónde entiende uno también mucho eso? Cuando estudia los chismes que le armaron al cristianismo primitivo, precisamente por el vocabulario metafórico y figurativo que usan. Entonces, a veces es necesario, en esa primer comunicación con personas que no están acostumbradas a eso, el ejercicio dinámico. profesor, Dime, María José. la pechita aquí dice, ungiste mi cabeza con aceite. Fíjese, después de tantos años de leer la Biblia, sí entiendo que el aceite se ponía sobre la cabeza, pero nunca comprendí que realmente significaba esa práctica. Claro, esa es una práctica cultural que nosotros por el estudio de la Biblia asumimos que el acto de derramar aceite es un acto de bendecir, de cuidar, de exaltar, Ujú. Ah, de ya. exaltar. Pero alguien que no sepa qué es eso, esas prácticas culturales del mundo de los tiempos bíblicos, eso no le va a decir nada. Eso no le va a decir. Exacto. Ujú. Entonces, en ese ejercicio, las traducciones dinámicas son un primer acercamiento para una lectura inicial de la Biblia. Perdón, y la Dios habla hoy lo cambió el aceite por perfume. Ah, imagínate, imagínate. Y la Dios habla hoy es una traducción bien dinámica, casi rozando con paráfrasis. De hecho, yo en lo personal la clasificaría más como una paráfrasis. Y no de gratis es una de las versiones populares usadas por la Iglesia Católica, teniendo la Iglesia Católica traducciones muy buenas. Que yo te voy a decir, para mí la Dios habla hoy no es de las mejores. Es de las mejores en traducciones dinámicas, porque si está muy desmenuzadita, pues ya eh, es una versión a prueba de analfabetos. O sea, esa versión la puede leer un niño, pero tiene Profesor, técnicas muy buenas, muy buenas. si puedo sugerir un versículo ahí, a no ser que hayamos terminado el ejercicio, sería Mateo 1:25, cómo la Iglesia Católica la ha cambiado, pero no sé si hay tiempo. Vamos a mirarlo, podemos mirarlo, Alejo. Vamos a buscar las versiones que tenemos en Mateo 1:25. ¿Tenés la Dios habla hoy ahí, Alejo? ¿La tenés? ¿Para buscarlo ahí? Sí, yo la tengo acá. Listo, búsquenlo en la Biblia de Jerusalén también, hermana Priscila. Yo lo voy a buscar ahí, que es la que tengo acá en la mano. Y si alguien me puede buscar, nueva traducción viviente, palabra de Dios para todos, Pesita también. Y si alguien me puede buscar en la Biblia textual 4, se lo agradezco. ¿Mateo qué era? 1:25. 1:25. Bueno, Bueno, comencemos empiezo. con. ¿La Reina Valera? ¿Vale la Reina Valera, hermano? ¿Quién comienza con Reina Valera? El que quiera, comiencen con esa. Yo la tengo. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ok, Dios habla hoy, para dímelo. ver cómo la versión católica ha transformado esto, omitiendo, pues, no, tratando de sesgarse. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Listo, leamos otra versión. La pechita. Pero no tuvo intimidad conyugal con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Otra versión que tengan, por favor. La palabra de Dios para todos. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que ella dio a luz un hijo. José le puso por nombre Jesús. Listo, ¿qué otras versiones tenemos ahí? Que me quieran leer ahí. La Jerusalén, creo que hay una que muy parecida. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Listo, Alejo, contame qué ves allí donde la Iglesia Católica manipuló, contame. Pues date cuenta que primero usa un verbo, aunque conocer en hebreo es acercarse a la mujer, pero esta que yo leo, que es Dios habla hoy, yo he visto cómo la han transformado porque hay unas versiones más antiguas que dice muy claro que no la conoció hasta que después de que nació el niño. En cambio aquí pónganle cuidado, verá la leo y ya no, ya es que nunca la conoció. Cuando José despertó del sueño, no es el 24, entonces 25, y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que se puso por su nombre Jesús. O sea, ahí sí nunca, en esta versión modificada, más moderna, nunca la conoció. En otras versiones Dios habla hoy, sí da el chance, como todas, y creo que es correcto, después de que nació el niño. Ahí sí tuvieron vida marital. Hmm. Sí, sí, pero mira que ahí estamos ya hablando sobre el terreno inclusive de las interpretaciones, no de las traducciones. Aquí en general, la única diferencia notable de traducciones que acabamos de leer aquí, y obviamente obedece a lo que acabamos de estudiar, traducción literal, traducción dinámica. Traducción literal, la conoció, que es una forma semítica. Recuerden que también está en Génesis. Conoció a Adán a su mujer. Y yo creo que para todos aquí está claro que en el contexto y el vocabulario bíblico semita, conocer no es, hola, ¿cómo te va? Mucho gusto, me llama Adán. No, ya saben que conocer es el acto sexual, que ya vienen las traducciones dinámicas y traducen la idea. Entonces dice, y tuvo intimidad conyugal, relaciones sexuales. Eso ya es un acto de traducir dinámicamente. Bueno, yo creo que en este punto ya les quedó muy claro como esas dos principales líneas de traducción. Hermano, y en todas las traducciones que se leyeron, solamente en la Reina Valera aparece el término primogénito. A Interesante. ver, yo miro. Es interesante detalle.
vamos a mirar ahí, porque ahí sí me pareció llamativo eso, porque quiero mirar dos cosas. Recuerden que a la final, si usted va a hacer un análisis valorativo de una versión, tiene que considerar en este orden. Primero, técnica de traducción. ¿Se tradujo dinámicamente o se tradujo literalmente? Ya después de considerar eso, acuérdese que para comparar si una versión es una buena traducción, yo no la puedo comparar con otra traducción. La tengo que contrastar con el griego y el hebreo. O sea, ya ustedes en este punto no les perdonaría yo si me van a juzgar una versión porque se parece o no a la Reina Valera. Mucho cuidado, que ustedes ya al menos ya pasaron de ahí. Yo creo que ya en este punto entienden más o menos cómo contrasto yo una buena traducción de la Biblia. Y ahí saben que me tengo que ir al hebreo y al griego. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, la palabra que pone Julie, que dice primogénito. Vamos a mirar, aquí estoy mirando por un lado el texto griego, si aparece la palabra primogénito. Mientras tanto, leo esta superdinámica. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Imagínense, Pero no, es una traducción súper dinámica misma. pero no durmieron juntos. Sí, Puede ser pero no durmieron, traducción lenguaje actual. sí, y sigue diciendo, pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste Mm. nació, José le puso por nombre Jesús. Pues vea, según lo que estoy mirando aquí, esa palabra primogénito es una variante, pero parece ser que en la forma más antigua no está la palabra primogénito. Porque en el texto griego que estoy mirando aquí, que es un texto crítico, no veo la palabra primogénito. Déjenme yo verifico. Que la palabra primogénito en griego es protogenes y no veo la palabra protogenes por ningún lado. Vamos a mirar. Vamos a mirar este último ejercicio de crítica textual